capítulo 10 de Ezra, verso 1. Mientras oraba Ezra y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se reunió en torno a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba amargamente. Entonces Sechaniahu, hijo de Yehiel, de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Ezra: nosotros hemos pecado contra nuestro Elohim, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim de despedir a todas las mujeres y las naciones de ellas, según el consejo de mi soberano y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, que se haga conforme a la Torá. Vean qué particular, ahora que lo pienso también. Bueno, por un lado, bueno, con lo que hablaba ahora del hermano, que contó el hermano, vean cómo ellos mismos están diciendo, o sea, ya se ven metido con mujeres, hasta hijos habían tenido, y para servir a Yahweh llegan y dicen: despidámoslas, o sea, divorciémonos. Lo cual es curioso porque sabemos lo que habla la escritura en el nuevo pacto acerca del divorcio. Sin embargo, como he mencionado, ¿verdad?, se habla de divorcio por adulterio, y en ese caso sería físico o espiritual. En este caso habría un adulterio espiritual, y es por eso que se da el divorcio del que están hablando, el separarse de ellas ya que le habían fallado a Yahweh. Entonces, por decirlo así, en ese caso sí era válido y hasta necesario. Por un lado me imagino algún carebarro, ¿verdad?, como decimos por acá, diciendo, ahora sí, porque por sí me trae hasta aquí. Pero ahí estaría el sacrificio de un montón, de decir, no, por servir a Yahweh tengo que decirle que se vaya por más que la ame, porque obviamente muchos de fijo las amaban. ¿Ah? Exacto, al ser yugo desigual, entonces no era verdadero matrimonio en sí. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Elohim de despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Pero los nacidos de ellas no son ya sus hijos. Según el consejo de mi soberano y de los que temen el mandamiento de nuestro Elohim, que se haga conforme a la Torá. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Anímate y pon manos a la obra. Qué bueno, ¿verdad? Por un lado, el hecho de que Ezra está ahí orando, lo más seguro empezó solo, con unos poquititos, y en eso se le empezó a añadir todo el pueblo, ese montón de gente, y todos llorando y aceptando sus culpas. ¿Se acuerdan que les conté la vez pasada, qué curioso, estando en Israel, que se me salían las lágrimas, lo que estaba sintiendo, pensando, y el Padre me estaba revelando en ese momento, y pasó una gente del ejército de Israel y se burlaron? O sea, obviamente no se compara ni lo que es Ezra y el tiempo y demás, pero qué triste, aquí llega este hombre al monte, está llorando y todo el mundo llorando con él. Hoy en día uno va y llora, más bien burla de los que se supone que son, según ellos, Israel. ¿Cómo puede ser posible que piensen que, según ellos tienen la verdad, ¿verdad? Según ellos, ¿cómo piensan que el tener la verdad les da el derecho de actuar así, o de atacar a otra persona, hacerle daño a otra persona? ¿Cómo puede ser eso verdad? ¿Cómo puede ser eso bueno? Si no es bueno, no es verdad. Así de simple. Entonces sí, el enemigo mismo manifestado ahí. Eso fue ¿verdad?, por petición de Sará, que se metió con Hagar, pero después Hagar cambió completamente con Sará, y Sará dijo: ¿esta qué le pasa? ¿Cómo es que era mi esclava y ahora se cree más que yo? Dijo: Abraham, deshágase de ella. Y Abraham estaba triste porque decía: ¿cómo la voy a sacar? Va a irse sola la mujer y tiene un hijo mío. Y Yahweh se le apareció y le dijo: haga lo que su esposa le dijo. Al otro día, un pedacito de pan, vaya, tome, aquí está su niño. Y es triste porque son niños. O sea, imagínense la educación o falta de que les dan como para que actúen así siendo niños inocentes. Así, anímate y pon manos a la obra. Entonces, qué bendición, todos llegan y oran con él. Se levanta este hombre como representante de los muchos y dice: sí, tiene razón, nos equivocamos, hicimos esto, pero todavía hay esperanza. No se enoje, vamos a ir a despedir a todas las mujeres y a sus hijos, y esperemos que con eso Yahweh nos vea con favor y nos ayude. Entonces, anímate y pon manos a la obra. Entonces se levantó Ezra
E hizo jurar a los principales Kohanim y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos lo juraron. Se retiró luego Ezra de delante de la casa de Elohim y se fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliashib. Pero no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los que habían regresado del cautiverio. Entonces, de la misma tristeza, no que no tenía ni apetito, también obviamente estaba ayunando para que Yahweh se manifestara. Y por otro lado también me parece interesante, ¿verdad? Él llega y ora y empieza a llorar, y en eso me imagino empieza a ver a todo el mundo venir. Viene Sejanyahu y le dice esto, y él, ¿en serio van a hacer eso? Ok, juren. Y los hace a todos jurar de que de fijo van a ir a hacer eso para él poder continuar con su camino, pero a pesar de eso continúa triste. Si no era la de Moshe, pero Moshe también se divorció, el mismo Yahweh se divorció. Adán, que se separó de Eva a 130 años, pues volvió. Obviamente se puede decir que antes de Eva se separó de otra, ¿verdad? La que se habla como Lilith, tal vez. Cuando Abraham fue a donde Esaú, y Abraham le dijo, cambie el clavo que sostiene la tienda, está diciendo cambie de esposa. Y él, ¿verdad? Lo hizo y le fue bien en la vida. Y eso lo digo por el hecho de entender el espíritu detrás de la letra, puesto que cuando se quedan en la letra, como la letra mata, más el espíritu vivifica, mucha gente se queda atrapada en cosas que no necesariamente Yahweh quiere que estén atrapados. Y por eso es que Pablo se explica, si una persona, si aquí llega el padre y ya está casado, si uno de los dos no cree, pero permite que el otro crea y se mantenga en la fe, pues que se mantenga ahí unido, y que el que sí cree va a purificar al otro. Pero si no permite y no quiere, pues ahí sí tendría que haber una separación. Vuelvo a lo mismo por ese adulterio espiritual, porque es yugo desigual. Es la persona que no quiere aceptar la verdad la que está rompiendo el matrimonio, no es... O sea, como, y lo digo en el sentido de que obviamente el enemigo va a llegar con culpabilidad. Es que usted por eso es creencia, por esto y por lo otro, ahora usted rompió esto, entonces ahora le rompió el mandamiento al Todopoderoso, entonces usted no vale nada. Y otro montón de cosas que vienen ahí detrás. Entonces continúa. Dice, después hicieron pregonar en Yahudá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reunieran en Jerusalén, y que el que no se presentara en el plazo de 3 días, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, perdiera toda su hacienda y fuera excluido de la congregación de los que habían regresado del cautiverio. ¿Verdad? Entonces, si no hacían lo que habían dicho, después de 3 días iban y le quitaban la casa y todo, el terreno. Así todos los hombres de Yahudá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el 9º mes. Y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Elohim, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Entonces se levantó el Cohen Ezra y les dijo, vosotros habéis pecado. Vean como ahora cuando habla con Yahweh toma el pecado para sí mismo, cuando habla con el pueblo ahí sí les dice claramente, ustedes pecaron. Vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, aumentando así el pecado de Israel. Ahora pues, dad estima a Yahweh, Elohim de vuestros padres, haced su voluntad y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Vuelvo y repito, las mujeres extranjeras ahí representan iglesias falsas, doctrinas de demonios, congregaciones que alejan del Padre en vez de acercar. Toda la asamblea respondió en alta voz, hágase conforme a lo que has dicho, pero el pueblo es muy numeroso y estamos en tiempo de lluvias. Además no podemos permanecer en la calle, ni es cuestión de un día ni de 2, pues somos muchos los que hemos pecado en esto. Que sean nuestros jefes los que se queden en lugar de toda la congregación, y vengan en fechas determinadas todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, acompañados de los ancianos y los jueces de cada ciudad, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro poderoso a causa de esto. Vean qué curioso que la fecha que dijeron ahí, y que dijeron que no iba a ser suficiente el tiempo, entonces iban a tener que venir en diferentes días. Aquí mencionaron el 20 del 9º mes, 5 días antes de lo que llegaría a ser Hanukkah. Hanukkah significa dedicación, así como ellos iban a dedicar a Yahweh al separarse de aquello que los hacía profanos. Solamente
y Abunatán, hijo de Asael, y Yahaziahu, hijo de Tikvá, se opusieron a esto. Y los levitas Meshulam y Sabetai los apoyaron. Entonces, Abunatán, Yahaziahu, Meshulam y Sabetai. Los que habían regresado del cautiverio actuaron de acuerdo con lo convenido y fueron apartados el Cohen Ezra y algunos jefes de familia, según sus casas paternas. El primer día del 10º mes, todos ellos personalmente se sentaron para examinar el asunto. Y el primer día del primer mes el primer día del primer mes, una vez más, el inicio del año, terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Qué curioso, porque vea que dice el primer día del 10º mes. Ese primer día del 10º mes es el último día de Hanukkah, día de dedicación. Ahí estaban decidiendo dedicarse al Padre, deshacerse de aquello que los profanaba. Y terminaron el 1 de Aviv, cuando nace Yahushua, para traer libertad. Curiosamente, la tienda de reunión, el Mishkan, lo completaron en Hanukkah, pero lo levantaron el 1 de Aviv. Entonces vean qué curioso la conexión aquí. Ellos empezaron a purificarse, siendo ellos como congregación el templo, igual que el templo en el día de los Macabeos, cuando sucedió lo Hanukkah. Y el día en que Yahushua nace, que es cuando se levanta el Mishkan, es cuando terminan de lograr esto que se habían propuesto. Entonces, y el primer día del primer mes terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras. Entre los hijos de los Kohanim que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados estos: de los hijos de Yeshua, hijo de Yahuzadak, y de sus hermanos, Maasyahu, Eliezer, Yarib y Gedaliah. Estos eran los que habían tomado mujeres extranjeras. Estos levantaron su mano prometiendo que despedirían a sus mujeres y presentaron como ofrenda de reparación por su pecado un carnero de los rebaños. Carnero, presenta Eliyahu. Entre los hijos de Imer, Hananí y Zebadiahu. Entre los hijos de Harim, Maasyahu, Eliyahu, Shemayahu, Yehiel y Uziyahu. Entre los hijos de Pasur, Elionai, Maasyahu, Ishmael, Natanael, Yosabat y Elasa. Entre los hijos de los Levim, Yosabat, Shimei, Kelayá, este es Kelita, Petayahu, Yahudá y Eliezer. Entre los cantores, Eliashib, y de los porteros, Shalum, Telem y Uri. Entre los hijos de Israel, de los hijos de Paros, Ramiah, Yesyahu, Malkiyahu, Mihiamin, Eleazar, Malkiyahu y Benayahu. De los hijos de Elam, Matanyahu, Zechariahu, Yehiel, Abdi, Yeremot y Eliyahu. De los hijos de Zatú, Elionai, Eliashib, Matanyahu, Yeremot, Zabad y Azizah. De los hijos de Bebai, Yohanan, Hananyahu, Zabai y Atlai. De los hijos de Bani, Meshulam, Maluk, Adayahu, Yashub, Seal y Ramot. De los hijos de Pahat Moab, Adna, Kelal, Benayahu, Maasyahu, Matanyahu, Bezaleel, Binui y Menashe. De los hijos de Harim, Eliezer, Ishiyahu, Malkiyahu, Shemayahu, Shimeón, Benjamín, Maluk y Shemariahu. De los hijos de Hasum, Matenai, Matata, Sabat, Elifelet, Yeremai, Menashe y Shimei. De los hijos de Bani, Madai, Amram, Uel, Benayah, Bediahu, Keluhi, Vanyahu, Meremot, Eliashib, Matanyahu, Matenai, Yashai, Bani, Binui, Shimei, Shalemyahu, Natan, Adayahu, Magnadebai, Zazai, Zarai, Azreel, Shalemyahu, Shemariahu, Shalum, Amariahu y Yosef. Y de los hijos de Nebo, Heyel, Matanyahu, Zabad, Sevina,
Jadau, Yoel y Benayahu. Todos estos habían tomado mujeres extranjeras y algunas de sus mujeres habían dado a luz hijos. Vemos que eran un montón, y tras de esos levitas, ¿verdad? Que eran los que más apartados suponía que tenían que quedarse por el sacerdocio, me refiero. Sí, como diciendo, cualquiera que no se arrepienta de su pecado durante los 3 días que los 2 testigos están muertos, va a ser cortado, va a tener que morir cuando se dé ya la tribulación, como uno de los muchos. 18. Y el que no se presentara en el plazo de 3 días, como los 3 días que los 2 testigos están muertos, estos siendo los muchos, conforme al acuerdo de los jefes y de los ancianos, o sea, separarse de la mentira, perdiera toda su hacienda, o sea, pierde su vida, su cuerpo, y fuera excluido de la congregación, no va a entrar con los pocos, será cortado. Sí, el que no haga el ayuno de Yom Kippur será cortado. Entonces se conecta ahí con ser cortados por no guardar Yom Kippur o por no reconocer a los 2 testigos cuando los matan.